La declaración de un menor de edad es suficiente para que un juez emita una sentencia en un caso de agresión sexual. ¿Qué ocurre si la víctima se retracta de sus declaraciones en el juicio oral? Estas y otras interrogantes resolveremos en el programa de hoy, Yaykuna Judicial. Bienvenidas y bienvenidos. Yaykuna es un término quechua que significa acceso y representa el espíritu de la actual gestión de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que intenta que la justicia llegue a toda la población sin excepción y que ésta sea accesible, transparente y humanizada. En el programa de hoy hablaremos sobre la declaración de la víctima menor de edad en los casos de delitos sexuales. Para ello contamos con la presencia de una especialista en este tema, la doctora Elia Giovanni Vargas Ruiz, jueza del primer juzgado penal colegiado permanente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Bienvenida, doctora, a Yaykuna Judicial. Buenas tardes, gracias por la invitación. Es un honor para mí estar el día de hoy presente y sobre todo en este programa Yaykuna Judicial que ha sido de la gestión implementada por el presidente Edilberto José Rodríguez Tanta. Doctora, ¿cuándo se configura un delito de violación sexual en un menor de edad? Explíquenos, por favor. Bien, precisamente el artículo 173 del Código Penal regula esta figura, específicamente del delito de violación sexual de menores. ¿Y qué es lo que prescribe esta norma? Esta norma prescribe de que el que tiene acceso carnal vía vaginal, anal o bucal, o introduce cualquier objeto o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, con un menor de 14 años de edad, esa conducta regulada en la norma sustantiva antecitada es lo que conlleva a la configuración de este tipo de delitos. ¿Y este tipo de delitos es competencia del juzgado colegiado o también lo puede ver un juzgado unipersonal? Bien, precisamente es importante esta pregunta que me está realizando porque, como usted mismo lo ha señalado, formo parte del primer juzgado penal colegiado permanente de esta Corte Superior de Justicia de Lambayeque, y la competencia material que se regula en el artículo 28 del Código Procesal Penal precisa que en este tipo de delitos de violación sexual en agravio de menor de edad lo debe conocer la competencia material el juzgado colegiado. Y en este caso nosotros como parte integrante somos los que vemos este tipo de delitos, no un juzgado unipersonal, porque para ello, en cuanto a la regulación de este tipo de delito, la pena tiene que ser mayor de 6 años y precisamente por esa circunstancia es que la competencia corresponde a un colegiado. Esto en lo correspondiente a la parte teórica, pero sería bueno también de alguna manera ilustrar en algún ejemplo o algún caso que ustedes, me imagino, tienen muchos también por su mismo trabajo y labor y que lamentablemente se producen en nuestra jurisdicción de la Corte de Lambayeque. ¿Qué nos podría comentar? Bien, es importante la pregunta que usted me ha realizado porque básicamente cuando la Fiscalía concurre, en este caso nosotros vemos la etapa de juzgamiento, que es la etapa estelar, y promete acreditar una teoría y específicamente vamos a traer a colación un caso bastante trascendente en donde el cual la menor de edad era hija del agresor y de manera reiterada su padre la accedía carnalmente vía vaginal, hasta que llegado un momento su madre, al notar la actitud de su menor hija que era cambiante, y le insiste para que le cuente qué es lo que estaba ocurriendo, porque en un primer momento su hija no quiso contar, porque lógicamente, siendo su padre el agresor, dificulta para el tema de que un menor de edad pueda contar a alguna persona, y específicamente a su madre, quien tendría que ponerse en un parangón para poder decidir entre su esposo y su hija. Pero en este caso, la madre denuncia a su esposo como agresor y en este caso es el sujeto activo del delito de violación sexual de menor de edad, y al momento de realizarse el juzgamiento y con la prueba presentada por la Fiscalía se logró acreditar el delito de violación sexual en agravio de esta menor, y posteriormente de la declaración y con la actividad probatoria realizada es que se emitió una sentencia de condena. Doctora, la pregunta que planteamos al inicio precisamente, ¿es suficiente la declaración de un menor de edad
para que el juez, en este caso ustedes, puedan emitir una sentencia contra un acusado, por ejemplo, por el delito de violación? Bien, precisamente el Acuerdo Plenario 2-2005 especifica no solamente en este tipo de delitos, sino en los delitos que se traigan al momento del análisis, pero básicamente del tema que abordamos el día de hoy, para efecto de que pueda acreditarse respecto de la declaración de un menor de edad, debe de cumplir los 3 presupuestos que se regulan en este acuerdo plenario. ¿Cuál es el primer presupuesto? La ausencia de incredibilidad subjetiva, es decir, que antes de los hechos ocurridos no exista odio, animadversión o algún tipo de problema que haya tenido la menor, la familia directa de la menor con el agresor. ¿Esto quiere decir manipulación? Exacto, porque podría ser de que, por ejemplo, la madre tenga problemas en el caso específico que hemos indicado, y por los problemas que ha tenido con su esposo, y de repente ella, por lo que tenía otra pareja, manipula a su hija, y eso conlleva pues a que la hija, ella le indique para que haya una separación y le facilite el tener una nueva pareja. Pero si se acredita el primer presupuesto, entonces hablamos ya del tema de lo que usted me está haciendo la pregunta con la declaración de la víctima. Pero no solamente es este presupuesto, sino que además tiene que haber los 3 presupuestos que son copulativos. A falta de uno no se puede emitir una sentencia de condena. Por ejemplo, el segundo presupuesto que se refiere a la coherencia de la declaración de la menor con las corroboraciones periféricas, es decir, en el caso del delito de violación sexual de menor, el examen a un perito médico legista para que concluya finalmente que si efectivamente hubo o no el acceso carnal, y en el caso específico que trajimos a colación, el acceso carnal vía vaginal. Además, como corroboración periférica, el examen al perito psicólogo para efecto de determinar si hubo o no afectación de la víctima al momento de haber sufrido la violación por parte de su padre. Inclusive la declaración de la señora como madre de la menor, ella acude a contar el hecho en compañía de su menor hija, y es ahí donde se inicia toda la investigación. Y toda esta situación que genera el tema de la declaración de la víctima tiene que estar corroborada. O sea, es decir, además de que tenga coherencia, esta declaración corroborarse a nivel periférico. Y un tercer y último elemento es la persistencia en la incriminación. Es decir, por ejemplo, digamos de que la denuncia se efectuó en un determinado tiempo, y al momento que ella le cuenta a su madre, luego acude a la Cámara Gesell y declara y mantiene su declaración al momento del juicio oral, y no hay ningún inconveniente en esa situación cuando se han señalado los 3 presupuestos del Acuerdo Plenario 02-2005. Doctora, ¿y qué pasaría si la víctima se retracta en el juicio oral de sus declaraciones? Bueno, en este caso tenemos al Acuerdo Plenario 01-2011, ¿no?, que trae en consonancia con el Acuerdo Plenario 02-2005, mediante el cual pues el juez tiene que determinar con cuál de las 2 declaraciones, en el caso de la primera declaración, que es la que genera toda la investigación con la denuncia correspondiente, o la declaración que hay una posibilidad que un menor de edad, al momento de concurrir al juicio oral, se retracte y diga, bueno, yo mentí porque en su momento tuve algún problema, algún inconveniente, o de repente que digan fui manipulada, o porque me pegó mi papá y de repente yo declaré por esa situación. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no solamente es la versión de la menor, sino que además con la prueba que se actúa, que genera la corroboración periférica, es que un juez puede determinar si la primera declaración con la que se denunció el hecho o la declaración que ha rendido a nivel de juzgamiento, cuál de estas 2 tiene mayor validez y cuál es la que se corrobora y que cumpliría con los presupuestos que se han indicado del Acuerdo Plenario 02-2005. Es decir, la retractación de la víctima nos habla el Acuerdo Plenario 01-2011, pero esto trae también a colación este Acuerdo Plenario el 02-2005, del que ya hemos hablado hace un momento. Así es, eso también nos demuestra el arduo trabajo que tienen ustedes como jueces para poder dictar una sentencia que no es una situación tan fácil como podría parecer, ¿verdad? Bueno, en realidad, como para que también muchas veces hay algún cuestionamiento respecto de ello, pero hay que tener en claro lo siguiente, ¿no? La Fiscalía es quien trae la prueba
y en este caso para su actuación en juzgamiento, para que los jueces que conformamos el órgano colegiado, que somos 3 jueces con competencia material en este tipo de delitos, porque las penas son mayores de 6 años, podamos pues finalmente con la prueba actuada generar la convicción fuera de toda duda razonable y poder emitir una sentencia de condena. Así es, doctora. Muchas gracias por su presencia en nuestro programa, por acceder a nuestra invitación y le esperamos en otra ocasión para seguir hablando sobre este y otros temas que usted también maneja dentro de su ámbito jurisdiccional. Agradezco nuevamente la invitación y estoy presta para poder contribuir de alguna manera con algún aporte que se pueda realizar para también, como se ha señalado en un primer momento, el programa Yaycuna Judicial permite, ¿no?, una justicia transparente y accesible, no solamente a la sociedad jurídica, sino también a la sociedad en general. Muchas gracias, doctora, por su visita. Y también de esta manera ponemos el punto final a nuestro programa Yaycuna Judicial para el día de hoy. Agradecerles por su audiencia y también invitarlos a sintonizarnos a través de esta señal en una próxima ocasión. Bendiciones para todos y todas. Permiso.